Mi nombre es Şenol Akyas, mi apellido Şenol, mi nombre es Şenol, mi apellido Akyas. Yo nacido sureste de Turquía, una zona Kurdistán. Población todo es kurdo, solo de militares y policías. Bueno, no existe policía en esta zona, solo militares y médicos, profesores es turcos, pero población totalmente es kurdo. Desde 7 años, nacido hasta 7 años, vivido en este pueblo. Somos 10 hermanos, un madre, un padre y 10 hermanos. De año 89 teníamos que abandonar zona nosotros, pueblo nosotros, y hacer mudanza para Estambul. Por tema de guerra, hay guerrilla de kurda esta zona. Entonces turcos obligaban población de kurdo a hacer como militares contra guerrilla kurdo, como de una guerra civil, kurdos contra kurdo. Entonces mi padre no ha aceptado esta situación, luchar contra kurdos. Tenía que abandonar su pueblo y mudamos para Estambul. Desde 7 años yo he empezado a crecer de Estambul, he empezado a estudiar. Un idioma no sabía, tenía que primero aprender turco. He empezado clase cole, primer año, y para mí es pasando como una tortura de empezar a estudiar. No sabía, un idioma yo no sabía, solo sabía hablar kurdo. Después tenía que aprender turco. Después empezar a leer alfabético de turco, aprender alfabético de turco. Después empezar a escribir turco. 2-3 años intentamos aprender turco, leer turco, escribir turco. Ese para mí un sufrimiento. Desde 7-8 años yo he empezado a pensar, yo soy quién soy. Yo soy kurdo, entonces ¿por qué estoy aprendiendo otro idioma? Porque no es mi idioma. Un juicio ha empezado mismo conmigo. Mi personalidad ya juzgaba esta cosa. Y después clases, he empezado a estudiar, crecer. Bueno, Estambul es una ciudad muy grande y mucha población kurdos como nosotros, mi familia, tenía que abandonar su tierra y su población, y muchos estaban en Estambul, trabajadores potencial totalmente kurdo, estudiantes kurdos. Entonces he empezado grupos de kurdos, estudiantes kurdos y trabajadores de kurdos, y enfrente de nosotros hay turcos. Hay un dividido, kurdos, turcos, estamos divididos. Ellos conocían a nosotros como otra gente, trataban a nosotros así: estáis kurdos, no estáis turcos, trataban a nosotros como no somos gente de este país. Entonces ese totalmente te trae un juicio, tú empiezas a juzgar cosas. Si soy kurdo, ¿por qué no leo mi idioma? ¿Por qué no escribo mi idioma? ¿Por qué no tengo mi personalidad? ¿Por qué no vivo mi personalidad? Y un juicio así, cuando tú empiezas a juzgar cosas y haces una investigación también, sigue una investigación. Después me he dado cuenta que somos para Turquía como 3 o 4, no estamos gente de este país, estamos fuera de esta gente. Casa, mi madre, padre no sabían turcos. Muy normal, porque gente mayor, en mayoría kurdos, no saben turco. Y llego a casa, hablo con mi madre, padre kurdo, pero salgo calle, no hablo este idioma, ni puedo hablar, te insultan. Yo mismo me daba un tiempo, me daba miedo de hablar calle de kurdo. De repente ve que policía ha venido: hey, ¿tú qué haces? ¿De qué hablas? ¿De qué idioma hablas? Un vecino tuyo, si denunciaba esto, hablan kurdo, policía igual venía a tu casa. Empezaba a investigar: si sois kurdos, hablan kurdos, tenéis contactos con partidos kurdos, o estáis terroristas o qué. Así trataban a nosotros. Entonces yo he empezado, tenía manifestaciones de primer 5 años terminado, otro años de clases, llegado hasta la universidad, hasta 20 años ya estuve estudiando en Estambul. Entonces grupos de kurdos organizaban manifestaciones
De este tiempo, 89 hasta 2003, claro, mi padre también estaba colaborando con partidos kurdos, partidos políticos legales de Turquía, conocido como partidos políticos, pero esta siempre terrorizaba. Prensa turca, de partidos de turcos de, decimos, derecha, otros partidos, periodistas, siempre terrorizaban estos partidos. Esto colaboran con partidos ilegales, es partidos de kurdos legales, pero tienen contacto con guerrillas kurdas, apoyan guerrillas kurdas. Entonces mi padre también como colaboraba con partidos kurdos, de partidos legales, y mi padre tenía fichado. Mi padre condenado a cárcel, prisión, con colaborar con partidos de legales, y tenía un condena 3 años, 9 meses. Mi padre 2, 3 años no ha venido a casa, tenía que esconderse, otras ciudades, familiares con ellos escondido. Ese todo entre mi familia pasando. Y mi hermano igual, 95 Estambul, ellos detenido, metido prisión, 10 años estaba condenado a prisión por colaborar con jóvenes kurdos. Así una familia siempre tenía contacto con partido de kurdos, con centros civiles, así. Y año 2000 yo he empezado a entrar con colaboración de jóvenes de kurdos, colaborado con organizaciones de jóvenes y hacemos manifestaciones contra la dictadura de Erdogan, protestábamos. De protestación de nosotros estaban también civiles. No estaban ni acción ni nada, protestos muy pasivos. Pacíficos, un protesto así. Y estuvimos un grupo jóvenes, una manifestación, 2003, y policía detenido a nosotros. Detenido y directamente 4 días bajo vigilancia policía, comisaría de Estambul. Ellos investigado a nosotros como terroristas, como directamente tratado a nosotros como terroristas. Estuvimos civiles, toda esta gente civiles tenían de amigos turcos también con nosotros. Ellos, después de 4 días de investigación de policías, sacaron un juicio totalmente condenado a nosotros como guerrilla kurda. Como guerrilla, estáis terroristas, estáis colaborando con partidos de ilegales, porque habláis kurdos, porque nosotros decidido juicio hablar kurdo. Si investigan a nosotros por kurdos, entonces vamos a hablar kurdo. Queremos que el juicio entienda a nosotros. Tenemos un idioma. Ellos por hablamos kurdo diciendo estáis terroristas. Un condena 12 años totalmente. Ellos juzgados por 12 años para condenar a nosotros prisión por pertenecer a partidos de kurdos. 2003. 12 años. ¿O 12 años, sí. Juzgaban por 12 años, por 2 casos de diferencia, por manifestar y por pertenecer al partido de kurdos. Y un juicio seguido 4 años, estuve 4 años en prisión, 2003 hasta 2007, un juicio totalmente salimos 4 juicios entre 4 años. Cada año hacían un juicio, entre 4 años, 3, 4 juicios. Después de 4 juicios ellos se han condenado a nosotros. A mí me han condenado por 8 años, 5 meses por un caso, 1 año y medio por otro caso, 8 meses por manifestar cosas. Cada ley ellos me han metido un condena. Total 12 años me condenaron, pero este juicio tenía que seguir para firmar sentencia firme, tenía que firmar sentencia. Ellos me dejaron libertad provisional. Después 4 años, 2007 me dejaron libertad provisional. Cuando dejaron libertad provisional tampoco no me dejaron paz. Siempre buscaban, una vez fichado. Tú eres una vez fichado, si es kurdo fichado de Turquía, ya para ti termina. No puedes ni más estudiar porque me quitaron todo. Me denegaron todo.
y no puedes ni votar, ni seleccionar, ni poner entrar selecciones, todo está prohibido para ti y ni puedes ni trabajar. Si te vas a un sitio pides trabajo, todo te piden papel de penales. Cuando ven que ya tienes penales por ese tema político, si roba, mata, pone traficante, mafioso, Turquía es para ti como un cielo, puedes vivir muy bien. Si entras cárcel, sales, tu papel penal, si pone robo, violencia, matanza, mafioso, tú eres mejor para ellos. Puedes trabajar donde quieres. Pero cuando ponen, es kurdo, metido tema políticas, ya para ti termina. Todo puerta cerrada para ti. Nadie no te da trabajo y te quedas menos válido. Te sientes menos válido. Porque te quitan todo. Yo un año, 2007, me he dejado libertad provisional. Un año he intentado vivir en Turquía con familia y no tenía opción. Siempre policía buscaba, tenía que ir a firmar, siempre preguntaban qué haces, dónde está. También me tocaba ir de hacer mili para turco y tampoco no quería yo hacer mili. No quería yo diciendo, yo rechazado hacer mili y un año me he escondido. No tenía otra oportunidad para vivir, entonces me he cogido un camino y llegado a España, pedido derecho a refugio, refugiado a España. Y España no quería tampoco conocerme. España tampoco no quería darme derecho a refugio. Yo en 2008 he venido a España, de septiembre, el acuerdo como hoy, 9 de septiembre, haciendo Valencia, pedido cita para ser refugiado. Me hicieron una entrevista, me mandaron a Madrid, me he presentado todas las documentaciones, pero me dieron una tarjeta primero, 6 meses, después me denegaron, me dijeron no te damos ningún derecho, ya no queremos ni conocerte. Me cerraron el caso, recurso, no. Todos recursos también denegado, no querían abrir caso. Y yo así seguido hasta 2014. Vivido en España, estuve refugiado pero sin ningún derecho, no me daban ningún papel. Vivido negro. Y esta temporada, claro, Turquía también buscaba. Turquía siguiendo buscando a mí, siempre puerta familia, buscaba. ¿Dónde está? Hasta 2014 y ellos, Turquía enterado que yo vivo en España, ya sabían que vivo en España. Entonces 2014 Turquía sacado una busca captura Interpol y mandado para España. España me ha detenido aquí, Interpol me ha cogido, me ha metido cárcel un mes. Estuve de centro penitenciario de Sotoreal 5, Madrid. Un mes me he quedado ahí y he empezado juicio de extradición. Un juicio de extradición he empezado. Cuando he empezado juicio de extradición, yo otra vez pedido 2015 otro derecho a asilo aquí en España. Antes también, 2013 también pedido, pero no querían ni abrir caso. 2015 otro derecho, pedido derecho a asilo. Y 2015 ellos otra vez me llamaron para entrevistarme. Me llamaron a Madrid porque tenía audiencia nacional, quería hacer extradición, quería mandar a Turquía, quería entregar a Turquía y Turquía decía que queremos que volvéis para nosotros. Audiencia nacional también decidido que me mandan a Turquía. Tanto tortura, sufrimiento, Audiencia Nacional no quería ni ver. Parte de humanismo, Audiencia Nacional no quería ni ver. Decía vale, Turquía puede pasar estas cosas. Pueden torturar, sí que tiene tortura. Sus prisiones sí que tienen torturas, sí que tiene amenazas, pero queremos mandarte a Turquía. Porque para nosotros Turquía te busca como terroristas. Pero en mi caso, cuando abres, no hay un tema terrorismo. No hay ningún arma, ninguna bomba, no hay ninguna acción de fuego, nada. Es una manifestación, solo yo diciendo soy kurdo.
yo quiero vivir mi cultura, mi idioma. Yo juicio de turco, eso declarado. Yo quiero hablar kurdo. Queréis juzgarme, entonces tenéis que entenderme. Si tú no me entiendes, no puedes juzgarme. Y ellos por ese tema me condenaron como terrorista. Para ellos, si eres kurdo, eres terrorista. Y la Audiencia Nacional de España también miraba esta forma. Querían entregarme a Turquía. Y bueno, mis abogados de AICEA, de Valencia y de Madrid, hay otros abogados de pago. Ellos intentaron parar esta extradición. Yo cuando he pedido derecho a asilo, entonces la Audiencia Nacional parado su extradición diciendo vamos a esperar oficina extranjería a ver cómo te responde. Si te da derecho a asilo o no. Si no te da derecho, te mandamos a Turquía. Y hasta 2017 yo estuve con la Audiencia Nacional, entre la Oficina de Asilo, yo esperando cómo van a responder. Y al final, la Oficina de Asilo me ha dado protección subsidiaria y la Audiencia Nacional entonces archivado caso, diciendo no vamos a entregar a Turquía. Entonces ya después de 10 años, yo puedo decir que ya estoy refugiado en España. 10 años yo en España, pero España no quería conocerme como refugiado, ni querían ni ver. Mi tema de un poco Turquía hasta España viene así. Y cuando tú llegaste aquí, a España, tú conociste, supongo, a más personas kurdas, o cómo conseguiste tú integrarte, poder intentar vivir mejor aquí en España dentro de todas las dificultades de que te seguía buscando Turquía, luego la Audiencia Nacional? ¿Cómo gestionas esto para vivir mejor? De verdad, vivir mejor no he vivido mejor. He vivido con torturas psicológicas, torturas sociales. No he vivido mejor. Y tenía que agarrarme para vivir. No me daban una puerta para abrirme. Yo agarrado para vivir. Aquí en España no hay kurdos. Ahí tenemos muy pocos kurdos. Pero kurdos de políticos, refugiados, casi no hay. No ven en España. Muchos es más Alemania, Francia, este país, Bélgica, Suiza. Este país es más refugiados kurdos. Este países conocen un poco tema de kurdos. Pero de España no quiere conocer. Como España no quiere conocer, entonces kurdos para refugio no ven en España. Kurdos de España es más para negocios. Y más gente conoce como turcos. Muchos es kurdos, pero como de país de nacionales turcos, de España ve ellos como turcos, no como kurdos. Yo aquí he llegado a España, no conocía a nadie. Yo buscaba un país para llegar. Yo de verdad no buscaba un país para vivir mejor. Yo tenía que escaparme de Turquía, pero donde sea, un país de Europa, yo me he llegado a España. No he elegido, yo he llegado. Cuando he llegado a España, he dicho ya voy a quedar aquí, no voy a más ir para allá. Es país de Europa, tiene más derechos humanos, seguro van a conocerme, van a darme derecho para vivir aquí, porque este miedo de morir, cuando ya sabes que alguien te persigue, no tienes de esto seguro, no te sientes seguro, estás inseguro, entonces buscas un sitio más seguro. Yo cuando he llegado a España diciendo ya, España es seguro, porque es un país de Europa, tiene derechos humanos, seguro voy a vivir aquí con tranquilidad. Entonces yo he quedado en España, pero de vivir España no me ha dado vivir para tranquilo. Yo de primer 6 meses vivido con una tarjeta refugiado, pero después 6 meses, 2009 hasta 2018, estuve en negro. Ningún papel, ni sanitaria, ni permiso para quedar en España, ni permiso para trabajar. No tenía ningún derecho.
Yo me he puesto mal también, estuve enfermo también, me ha ido al hospital, urgencia, y todo me piden papeles. Yo digo, no tengo ningún papel. Dice, pero no puede ser. Yo enseñaba de recursos denegados, papeles, ahí como un libro estaba en mi bolsillo. Mira, yo haciendo recursos, me denegaron, yo he pedido derecho a asilo, tengo en trámite, solicitante, estas cosas. No aclaraban, ellos tampoco no aclaraban, pero tampoco hospitales no querían preguntar más cosas porque estaba tan un lío, recurso en trámite, solicitante, denegado, todo papeles. Y yo he trabajado negro, hostelerías, como cocinero, no tenía otra oportunidad. Si me preguntas si tú querías ser cocinero, yo digo no. No, no quería ser cocinero. Si me preguntas, ¿tú qué querías hacer? Yo igual quería hacer otro oficio, otro trabajo. Pero como no tenía oportunidad para agarrarme un trabajo, único trabajo podía hacer meter con un turco, un kurdo aquí en España. No me conocían soy quién, yo por qué estoy en España, ninguno no sabía. Y me haciendo ser cocinero, trabajando hostelería de turcos, cocina turco, así he vivido y no me conocían, no sabían soy quién. Cuánto enteraron yo donde trabajaba, cuánto Audiencia Nacional me ha cogido, cuánto de jefe enterado que yo soy esta persona, él totalmente cerrado puertas para mí. Él no quería, bueno, no quería decirme, pero yo cuando he cogido libertad provisional, vuelto para otra vez mi trabajo, él ya no podía decirme, por favor, aleja de mí, ya tú eres buscando por Turquía, Turquía te ha declarado como terrorista, España te ha cogido como terrorista. No quería decirme eso, pero su cara, cómo habla, cómo trata, ya te das cuenta que esa gente ya no te quiere más. Entonces yo tenía que dejar ese trabajo, vivía en Alicante antes, tenía que dejar y venir a Valencia y seguir trabajando negro. Ellos, de Turquía, tratado tan mal, declarado tan mal, España, nosotros no podemos decir somos estas personas. Porque cuando sale prensa, prensa te mata. Prensa España también. Cuando me cogieron Audiencia Nacional, se ha ido prensa España también, como terroristas. Tenía que buscar captura por Interpol, por Turquía. Y a esta policía Interpol ya ha cogido, mandado a Madrid, un juicio para extradición. Pero no saben historia, verdad. Declaran como Turquía declarado. Y Turquía hace todos, hace contra humanidad. Si tú ves mi caso, de verdad es un caso, no es un caso de terrorismo, no es un caso de violencia, no es un caso de matanza, es un caso totalmente legal. Solo queríamos más derecho para la población kurdo, más libertad para la población de Turquía. Único decíamos eso. Folletos repartíamos, poníamos más derecho para la población kurdo, más libertad para Turquía. Pedíamos estos. Y ese, claro, de gobiernos Turquía no gustan eso. Porque cuando ves gobierno Turquía es una dictadura totalmente. Entonces España, Europa, a nosotros no hace mucho caso, pero a Turquía sí. Somos personas divididos uno, pero Turquía es un país conocido como un país. Entonces de violencia un país contra personas, Europa tiene que ver, no quiere ver. Países como de caballos pisando como nosotros para ellos, como ellos caballos somos de gallos. Pisan a nosotros, pasan. Turquía es así, trata a nosotros. Y España, y mi vida de España tampoco no estaba fácil. Si yo podía ir de España, yo muchas veces pensando, me voy a este país, pero ¿dónde? ¿Dónde te vas? Tampoco no te deja irte, no deja moverte.
de vivir en España para mí no ha ido fácil. 10 años vivido pero negro, totalmente. Ni seguridad social ni nada, totalmente. Con mis manos agarrando para vivir. Así. Y cuando piensas en Kurdistán, donde naciste, y bueno, y también en tu familia que sigue en Estambul, Sí. ¿cuáles son con los sentimientos? ¿Te gustaría volver? ¿No te gustaría volver? ¿Te gustaría que viniese aquí tu familia? ¿Que te gustaría volver algún día, que todos volvieseis al lugar No, donde naciste? ¿O cómo? no es de verdad, ¿cómo dices? No es un sueño. No es un sueño, yo vivo cada día eso. Y claro que si un día si tendrá una oportunidad, población kurdo, si conociera como población kurdo, yo me iré a mi tierra. España digo que es un país no para vivir. España sí que es para vivir bien. Pero nosotros tenemos un dicho, decimos cada pájaro volando por su raza, ¿me entiendes? Va por su grupo. Gallos, palomas con palomas, águilas con águilas. Y nosotros ni palomas ni águilas. Somos pajaritos pequeños, mejor. Pero si un día si tendrá una oportunidad, si población kurdo, ya conocen como población kurdo, si amenaza Turquía si termina, aún población kurdo sufriendo. 2014-2015 Türkiye, toda población de parte de Türkiye, Kurdistán de parte de Türkiye, todo esto bombardeado con aviones F-16, salido hoteles, mundo visto ese, pero nadie no diciendo, tú eres un estado, ¿cómo puedes hacer contra una población eso? Siria pasando una guerra, todo el mundo declarado Bashar Assad como terrorista. Están matando a su gente. Sí que Bashar Assad es un terrorista, pero Bashar Assad es mejor amigo del presidente de Turquía, amigo Erdogan. Erdogan y presidente de Turquía juntos salían vacaciones. Cuando ya Estado Europa, Estados Unidos diciendo Bashar Assad es un terrorista, Erdogan diciendo sí es un terrorista. Pero Erdogan, cuando hace matanza contra la población de kurdos, no solo parte de Turquía, Erdogan ahora sigue parte de Siria matando kurdos con grupos terroristas, grupos de islamistas, siguiendo matando de kurdos y a Europa, calladito, no dice nada. Mi sueño, claro, si un día si población kurdo coge liberación, libra totalmente matanza turco, amenaza turco, yo volveré a mi pueblo. Mi familia ya no pueden volver, ahora ya mi familia ni pueden volver a este pueblo, vive en Estambul, mi familia, pero también toda familia dividido. Tengo un hermano ya vive en Alemania, 15 años. Tengo 2 hermanos ya no viven en Turquía. La familia está dividida. Cada 2 años uno de mi familia tenía que abandonar. Mi familia, mi padre, madre viven, tengo familia, aún viven todos. Siempre, claro, echan de menos. Te preguntan cómo estás. Tú dices, estoy bien. Es una palabra muy clásica, estoy bien. Pero a ver, de verdad, si empiezas a contar, rascar, es otra cosa, sale. Pero decimos, estamos bien. Por todo lo que pase, estamos bien. Para que no ríen ellos. A nosotros decimos, estamos bien. Pero familia siempre. De verdad, este tierra, yo donde he nacido, yo la acuerdo. Y aún la acuerdo como hoy, cómo está esta población. Pero si dices que hoy existe este pueblo, no. Turquía tiene una política también para población de kurdos. Turquía quería que kurdos vacían pueblo, despejar. Pues despejar zona, población, dejar zona civilizada. Turquía primero ha empezado una genocida, asimilación cultural, asimila tu idioma. Mandaba, por ejemplo, médicos
de profesores militares de zona de kurdos, hijos, hijas de ellos venían cole de nosotros. Ellos decían, vale, somos turcos, vamos a hablar turco. Yo un año estudiando este pueblo, solo un año, lo recuerdo muy bien. Solo hijo, hija médico, hijo de conductor médico estaban turco, resto, cole estamos kurdos. Ellos tres, un lado, todos un lado. Ellos hablan perfecto turco con profesor y nosotros estamos así, miramos qué hablan, qué dicen. Hay una curiosidad, ojalá yo también podía hablar. Pero después ya cuando empezar a juzgar cosas, ya me he odiado. Este idioma odio de verdad. Idioma turco, yo no soy contra turcos. Yo no soy contra cultura, ellos tampoco. Pero un idioma me ha asimilado tanto, esa cultura quería asimilarme tanto, mano personas, entonces te da rabia. Y mi pueblo ahora ya no existe. Turquía cuando no podía civilizar población, asimilar, otra política. Lagos, aguas. Turquía ahora, este pueblo, kurdos, estas zonas, todo metido abajo de agua. Empresas de chinos, japoneses, construyeron aguas para electricidad, decimos barrajes, y población tenía que despejar. Ahora este pueblo de nosotros ya está, no existe, ni cementerios nosotros ni existen. Todo está abajo de agua. ¿Por qué? Dice, es que necesitamos electricidad. Pero hombre, si no hay una población, electricidad, ¿para qué? Tú aquí engañas. El único que quería despejar, civilizar pueblos, zona kurdos, para poder controlar mejor. Intentado muchas formas, cuando no podía controlar, no podía asimilar, entonces diciendo voy a coger, entra a mí. Mandar metrópolis grandes, ciudades grandes, esta población, y ahí ellos, si no dejan hablar kurdo, final van a aprender turco. Y niños de ellos, final van a aprender turco, van a olvidar kurdo. Ahora política turca contra kurdo es eso, despejar, civilizar zona, toda población kurdo, meter metrópolis grandes entre turcos y ahí ya asimilar mejor. Pero si de un día, si tendré esta oportunidad, ya yo volveré, iré a mi tierra. Eso estoy seguro. El otro día entrevistamos a una mujer mayor que se llama Pepica, que en el año 1940 se tuvo que despedir de su padre, encarcelado por la dictadura franquista, porque lo iban a matar, lo iban a fusilar. Y una de las cosas que nos dijo ella es que su vida desde entonces, y ya tenía 9 años, había sido una vida errante. ¿Entiendes? Vida errante. Desplazamiento interno. Yeah. Como que ella siempre ha estado... su cabeza siempre no estaba segura en un sitio, se estaba moviendo, se sentía insegura. ¿Tú crees que también has podido... ¿Tú te sientes también que tu vida ha sido una vida errante, que has tenido que moverte siempre sin un lugar seguro, ¿no? Para poder enlazar, comunicar? Creo que tenemos mucho común, ¿sabes? Tenemos estas vidas de como nosotros. Tenemos muchas cosas comunes. Y como no estamos, no pertenecemos a un sitio, no dejan que pertenecemos a un sitio, te dejan primero sin pueblo, donde naciste, después te dejan, después creciste, te quitan eso también. Te quitan pueblo, primero te quitan país, te quitan pueblo, te quitan ciudad después te ponen para vivir un sitio. Entonces nunca no tienes un plan, no haces un plan, ya sabes que vida dividida entre pueblos, ciudad, países. Entonces no puedes, ¿cómo te digo? No hay una junta. Siempre ¿cuánto piensas? Dices 5 años pasando ahí, 10 años pasando ahí, 2 años pasando ahí.
no hay una junta. Una vida de verdad, como tú dices, destropeada. Decimos destropeada. Una vida como terrada. ¿Ya? Hay un mundo, está dividido entre, tenemos problemas capitalismo, problemas de fascismo, problemas dictatorias, todo países pasando esto. Europa también sufriendo eso. Desde España sufriendo de tema fascismo, Italia sufriendo, Alemania sufriendo, todo países. De países África ni hablamos. África aún está sufriendo dictatorias. Hay población contra dictadoria, hay capitalismo quiere comer de trabajo población, ganar más, poner como esclavos, y Turquía es otra dictadoria, totalmente es una dictadoria, y tenemos tema cultural, tema social, somos kurdos, le decimos kurdos, nosotros tenemos primero, no somos pocos, 40 millones dividido mano capitalismo 4, porque capitalismo dividido kurdos. Si totalmente depende economía, si de población kurdo, tierra kurdo, geografía Kurdistán está tan rico, ellos para poder aprovechar esta tierra tenían que dividir este país. Un país divides 4, dejas para manos dictadores. Irán, Irak, Siria, Turquía. Kurdistán está dividido así. Tú cuando miras de historia Kurdistán, no tiene problemas políticos, no tiene problemas de derechos humanos. Kurdos vivido con todo gente, hasta judíos, cristianos, musulmanes, kurdos vivido con todos. Kurdos vivían con judíos, con armenios, con árabes, de población kurdo vivido con todos. Pero de una tierra tan rica, petróleo, uranio tan rico, entre Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, entre este país es tierra kurdo dividido entre 4. Entonces ahí empieza el sufrimiento. Entonces lucha kurdos primero empieza contra el capitalismo, porque ya saben que capitalismo está dividido Kurdistán. Primeros de años 68, 70, 80, estos años, cuando miras historia kurdos, están manifestando Estados Unidos, Estado Europa. Quita la mano encima de nosotros. No queremos ser esclavos vosotros. Tienen esta voz. Dicen, quita mano a nosotros, no queremos ser esclavos vosotros. Queremos vivir como humanos. Pero después ponen este tema, ponen un poco más pequeño, temas sociales, culturales, pero capitalismo donde entra, te come todo, te lleva cultura, te lleva socialidad, te lleva todo, quiere inyectar suyo. Entonces kurdos no han aceptado eso. Tenemos lucha primero contra ellos. Después, de países cuales empiezan a gobernar tierra kurdos, ellos ponen estos como dictadores para kurdos. Ellos empiezan a matar kurdos. Tú mira la historia de Turquía cuando estaba antes de república, cuando estaba autónomo imperio, también tiene lucha contra kurdos, mueren kurdos. Cuando pone república, año 1923, entre 915 y 23, matan 100 miles, 200 miles kurdos. El kurdos no es una historia nueva. Generaciones. De año 1915, pénsalo, antes eso también. Desde llega a nosotros, desde llega a este siglo, estamos siglo XXI, XXII. Entonces este tema de venir años de antes. Y cuando yo pienso,
de mis abuelos, mis abuelos, ellos mismos sufriendo. Y hoy llegado hasta nosotros. Y generación después de mí también llegado. Yo nacido de 80, mi hermano nacido 90, y mi hermano mismo yo sufriendo este tema. ¿Qué le dirías tú a la gente joven? A los niños o las niñas ahora que están viendo, que les llegan en la televisión, en internet, el mensaje, están llegando muchos refugiados, muchos migrantes, nos invaden, y toda la extrema derecha que decía José también, pero para la gente joven, ¿no? que está intentando comprender el mundo, cómo funciona, ¿qué le dirías tú respecto a tu situación? Sí, sí, de verdad, cada uno cuando quiere juzgar uno, tiene que primero juzgar suyo. Tiene que poner a ti sitio de un refugiado. Primero dice que si yo refugiaba a su país, o me pasaba eso, porque España también pasando. España, de dictadura Franco, España también, Franco mandado miles de niños españoles para Rusia, llenado trenes, llegado hasta Rusia. Aún españoles dicen somos rusos, pero somos españoles. Yo he conocido a esta gente también. Hay españoles refugiados, Francia, México, Venezuela. Gente de España también ha ido a refugiar a otros países. Eso no por querer, por obligación esta gente ha abandonado su tierra. Tú cuando quitas, ese es lógico, tú cuando un árbol de manzana inyectas, quiere darte naranja, puede darte naranja, pero no va a dar naranja como tú quieres. Somos refugiados también así. Llegamos a otras tierras, no es fácil para adaptar esta cultura, esta socialidad. Inyecto no va bien. Tiene que dar tiempo. No tienes que juzgar enseguida. Ahora yo sé muchos refugiados vienen para Europa, España menos, pero de otros países de Europa llegan muchos refugiados y gente de este estado piensa que todo problema es problema de refugiados. No es verdad. Es problema de gobiernos de estos países. Si gobiernos hoy si hacen una política correcta, si llevan una política correcta, yo creo que este mundo es suficiente para todo, para podermos vivir juntos. Tenemos que primero quitar este pensamiento. Fronteras tenemos que quitar entre nosotros. No tenemos que poner frontera, mi país, tú, él, yo, tú. No, ese tenemos que quitar. Somos humanidad. Y humanidad tiene el mismo derecho, vivir el mismo derecho. Ese de política, gobiernos, extranjero, gente de Estado, gente fuera de Estado, negro, morro, eso tenemos que quitar entre nosotros. Tú cuando divides gentes, gobiernas mejor. Todo de dividir gente es política de Estado, es política de capitalismo. Dividir gente, vas a gobernar mejor. Divide primero trabajadores, divide estudiantes, divide empresarios. Empresarios tienen que mandar trabajadores, estudiantes tienen que coger dinero madre-padre, tienen que estudiar. Dividido gente, clanes y gobiernan mejor. Y ahora tenemos refugiados y gente de Estado. Pero esta gente refugia a tu país para salvar su vida, para vivir, no para vivir mejor que tú, no para venir para hacer daño a ti. Todo su problema viene su socialidad, su cultural. No es fácil para adaptar a otro país. Viene un país de otro mundo, por ejemplo, decimos ahora Siria. Gente siria, esta zona, tiene cultura diferente, es verdad. Vivido de otra forma, no vivido como una gente a Europa, vivido de otra forma, pero también tiene sentido, él también tenía familia, él también tenía una casa, tenía un trabajo, mejor estudiaba,
Él también vivía con su sentido y sin molestar de nadie, no te hacía ni daño. Pero cuando ya él no tenía sitio para vivir, ya buscando un refugio y llegado a España. Y claro, extrema derecha siempre está, como dice, su alimentación es fascismo. Y fascismo siempre gusta poco, pero fuerte. Mejor 10 personas, pero fuerte. Si tenemos que ser poco, pero más fuerte. No quiere conocer otra persona. Entonces, extrema derecha ahora, como dice Europa, ya ha crecido. Otros países ahora, gobiernos, ya ven en extrema derecha, partidos derechas, porque dice que socialistas traído refugiados. No, socialistas no traído refugiados. Socialistas gobernaban país, refugiados llegados. Ellos ser humanos aceptado. Por ser humanos, no diciendo no puedes entrar en mi país. Diciendo, vale, tengo algo comida para ti, también bienvenido. Tiene que ser así, tienes que conocer, ayudar a esta gente. Si pueden ayudar hasta su país, tenemos que ayudar. Eso por ser humano. No tenemos que pensar por somos de españoles o somos de africanos. No por eso. Por ser humanos tenemos que pensar así. Humanismo viene de así. Hasta no pensamos así, no podemos llegar a paz. Hoy pasa Siria, igual mañana pasa un país de Europa. Eso no es seguro. Si sigue así, capitalismo crece tan así, eso ahora dicen nanotecnología. Esa tecnología crece tan así, humanos vamos a pasivizar, no vamos a tener ni para trabajar. Todo se hacen con máquinas, no falta trabajo. Antes cogían porque necesitaban mano barato, obra barato. Ahora muchos países de Europa también mandan muchas empresas para otros países de Europa nuevos para mano barato. Tú te vas a mirar mejor marca de zapatos, ropas hacen Tailandia. ¿Por qué mano barato? Antes necesitaban mano barato, entonces aceptaban. Antes Europa cogía refugiados, otros países, para trabajar. ¿Cuántos ha ido Segunda Guerra Mundial a Europa? Terminado la guerra, cogía otros países gente para trabajar. Y ahora, ¿por qué no quieren coger? Porque ya no falta trabajadores. Ya no falta mucho mano para trabajar. Te queda así, dice, yo puedo te gobernar ahí mejor, tú no vengas aquí. El problema es eso. Ahora, no quieren que vengan aquí. Dicen, vosotros quedáis ahí, nosotros venimos. ¿Cómo llegaste a España tú, Senol? ¿Qué hiciste para poder salir de Turquía? La travesía. Para llegar a España, yo en 2008 he intentado para llegar a España y no estaba fácil. Tenía que encontrar gente de pagar, traficantes de humanos, decimos traficantes de humanos. Te cobran una cantidad de dinero, te hacen todo falso, papeles falsos. Yo he encontrado a esta gente y pagado una cantidad de dinero, casi 7.000 euros, de 2008, y me hicieron documentaciones falsas porque yo no podía mi nombre sacar ninguna documentación. Ellos me hacen documentaciones de falso, todos es de europeano, foto es mío, nombre, datos, todo otra persona, con un billete de avión y me he llegado a España, Madrid. Allá con avión, pero todo es falso. Y así me he venido a España. ¿Qué más quieres añadir, señor? ¿Alguna cosa más que quieras decir? No, de verdad, creo que está bien. Está bien.